les había dicho, y corresponde hablar sobre problemas de laringe. Vamos a dar una pequeñita miradita o una pequeña mirada a la embriología y anatomía de este órgano de la fonación por excelencia, porque la idea nuestra es que al final de esta asignatura, de esta clase, de la clase de hoy, ustedes puedan identificar, por lo menos a grandes rasgos y a grosso modo, como decía alguien por ahí, eh, las patologías que puedan producir disfonía, que puedan producir disnea, la disnea laringea. No todo lo que es disnea es propiamente de los pulmones. Y la disfagia, que es parte de la sintomatología de la laringe, o sea, la dificultad para tragar. Creo que al inicio de la clase, el primer día les hablaba que de todo paciente con disfagia es importante que lo valore, entre otras personas, el otorrinolaringólogo. Ahí entra el gastroenterólogo, entra el neurólogo también, hay trastornos neurológicos que dificultan la deglución, pero es importante que lo valore el otorrino. Igual, la disfonía única y exclusivamente es nuestra y tenemos que valorarla para llegar al diagnóstico oportuno y correcto. Muchas de estas cosas, por lo general, tienen asociación con trastornos tumorales principalmente. Entonces, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es súper necesario. Bien, ayer mirábamos, cuando hablábamos del esófago, este desarrollo embrionario a partir de el esófago primitivo, donde había una elongación, había una conformación del divertículo respiratorio, una elongación del mismo y una tabicación, o sea, se dividen el esófago quedando por atrás y el árbol traqueobronquial por delante. Les habíamos mencionado que es el órgano de la voz por excelencia, constituye parte de la vía aérea. Una de las tantas funciones que tiene, y en los libros pueden encontrar desde 3 funciones hasta 7, 8, 9, 10 funciones, en dependencia del autor. Pero una de las tantas, aparte de la voz, la respiración, es que sirve como una válvula. Porque esto de aquí atrás es el esófago, esto de aquí adelante es la laringe y aquí está la epiglotis, que es uno de los tantos cartílagos que tenemos en la laringe. Cuando el ser humano deglute, esta epiglotis tiende a caer sobre la laringe e impedir que el alimento, ya sea sólido o líquido, pase a la vía respiratoria. Aparte del cierre que ocurre en las cuerdas vocales. Y entonces por eso sirve como válvula. Después se abre y permite que el aire entre. Y bueno, permite el mecanismo de la fonación. Es un órgano cilíndrico de paredes principalmente cartilaginosas, tapizadas por mucosa, que en las cuerdas vocales es principalmente esta mucosa deja de ser respiratoria, que ya la habíamos mencionado, y se vuelve estratificada, queratinizada. Puede llegar a tener restos de queratina. Por eso vemos que aparecen tumores como los nódulos, los pólipos, que son acúmulos de queratina. Además está compuesto por ligamentos, por músculos, principalmente estriados, que permiten la fonación. Comienza a partir de la cuarta y quinta vértebra cervical hasta la séptima. Cuando hablamos internamente, cuando lo vemos por dentro, comienza desde el borde inferior de la base de la lengua, donde se inserta la base de la lengua hacia abajo, ya es la laringe, y termina en el borde inferior del cartílago cricoides, teniendo una relación hacia posterior con la entrada del esófago o senos piriformes. Bien, algunos de los cartílagos que tenemos en la laringe
Está conformada la laringe principalmente por tres cartílagos impares. El tiroides, que es el más grande, que parece libro, incluso en los hombres tiene una pronunciación mayor y comúnmente la pueden oír como nuez de Adán, manzana de Adán, ¿verdad? Porque tiene un tamaño un poco mayor en los hombres. El cartílago cricoides, que se encuentra justamente por debajo, es el único cartílago de la tráquea que es completo, o sea, es un anillo completo, es el único que es un anillo completo. Y la epiglotis que habíamos hecho mención, que es la que cae sobre la laringe cuando uno deglute. Obviamente este cartílago epiglotis en algunas ocasiones lo vemos que se pronuncia hacia la hipofaringe. Aunque lo miremos en hipofaringe, sigue siendo un cartílago de la laringe. Y hay varios cartílagos pares, entre ellos los más importantes, que son tres: aritenoides, corniculados o de Santorini, y unos que son más inconstantes, son más pequeños, a veces no aparecen, por eso se llama inconstante, que son los cuneiformes o de ahí me cuesta ese Wiersber. Aquí vemos los cartílagos, la epiglotis, el tiroides, cartílago tiroideo, que tiene una forma como de escudo o de libro abierto. Este es el cricoides. Aquí están los aritenoides, que es donde los músculos de las cuerdas, propiamente dicho, de las cuerdas vocales, se insertan y va a la inserción desde el borde, desde la parte interna del cartílago tiroides en su parte media hacia los aritenoides. Hacia el aritenoides izquierdo, la cuerda vocal izquierda, y hacia el aritenoides derecho, la cuerda vocal derecha. Tenemos los cuneiformes y los corniculados. Repito, estos dos últimos pares son más inconstantes y a veces no se encuentran. Bien, aquí tenemos las membranas, que son dos principalmente. La membrana tiroidea, porque va desde el tiroides hacia el yoides, y tiene esta pequeña abertura, si ustedes se fijan aquí, esta pequeña abertura característica y significativa, tal vez la vieron en anatomía, de esta membrana, que es por donde entra el nervio laringio recurrente e inerva a gran parte de la musculatura de la laringe. Y la segunda en importancia es la membrana tirocricoidea, es esta que está aquí abajo y que tiene un interés nada más como protección. Además, que en algún momento ustedes pudieran haber visto en las películas que es ahí donde se hace una técnica que se llama cricotomía o cuneostomía. En algunas películas, cuando se estaba asfixiando el personaje, viene otro, le quita los aditamentos de lápiz, los aditamentos externos e internos del lápiz, e introduce esta parte plástica con mucha fuerza en el cuello de la persona que se está asfixiando. Bueno, esa es la cuneostomía y se realiza o se busca introducir en el ligamento, la membrana crico-tiroidea. Es un abordaje súper rápido de la vía aérea. Discúlpenme, súper rápido de la vía aérea, pero que no es el habitual, no es el que uno prefiere por algunas complicaciones que puede tener a posterior. Se puede hacer también con un trocar bastante grueso, la colocación el abordaje de esta membrana, para poder ayudarle al paciente o a la persona que está en una fase asfíctica, pues poder respirar. Bien, aquí era lo que le estábamos mencionando, ¿verdad? Una vista superior, por eso es importante también hablar de la anatomía por dentro. Esto es una imagen, un dibujo, como si estuviéramos viéndola desde la nasofaringe, nuestra laringe. Esta parte que está aquí arriba, vamos a irla dibujando, vamos a ir acompañándola con color. Esta parte que está aquí arriba,
que ustedes ven aquí, es la base de la lengua. Ahí se forma un pliegue, que es el pliegue glosoepiglótico, que es donde se inserta la epiglotis con la lengua. Incluso se encuentra la bayécula, etc. Son detalles bastante marcados. Esto que está como en violeta, como en morado, es la epiglotis. Y vamos a marcar en rojo, en azul, los detalles que nos interesan más a nosotros. Esto blanco son las cuerdas vocales. Y esto que se encuentra aquí son las bandas ventriculares. Ojo, bandas ventriculares. Hay libros donde lo van a encontrar como cuerdas vocales falsas. También. Terminología que a mí en lo particular no me resulta muy útil, sino más bien conocerla como eh, bandas ventriculares. Lo que miran aquí en el fondo ya es la tráquea, los primeros anillos traqueales, cricoides, y los primeros traqueales. Estos, aquí tenemos, por debajo de todo esto están los aritenoides y por encima pueden ver que están los cuneiformes y los corniculados. Obviamente esto es un dibujo y han tratado de hacerlo bastante didáctico. Y este es un pliegue importante que está para los dos lados, que se llama pliegue ariepiglótico. ¿Por qué digo que es importante? Porque vean que cuando todo este sistema se conforma, limita o delimita adecuadamente la laringe. Y aquí por detrás se encuentran los senos piriformes, que repito, es la entrada del esófago. Y ahí es donde termina la hipofaringe. Bien, y bueno, ¿cómo se produce el sonido? Pues sencillo, los cartílagos aritenoides, por movimiento muscular, se juntan o tratan de acercarse a la línea media y con ello traen las cuerdas vocales hacia la línea media. Cuando esto ocurre, pasa el aire, choque contra las cuerdas vocales con presión, con fuerza, las abre un poco a fuerza y produce que éstas vibren. Y así nosotros producimos el sonido. Entre otras cosas, también hay músculos accesorios de la respiración, también está la boca, la cavidad bucal, con la lengua que nos permite hablar, y en alguna literatura pueden encontrar que también están comprometidas en esta función los senos perinasales. Bien, dentro de la laringe o para la laringe vamos a encontrar ya la musculatura propiamente dicha. Vamos a encontrar músculos laringeos intrínsecos, o sea, que están dentro de la laringe, y músculos laringeos extrínsecos, o sea, son los que están por fuera, los que le dan la forma y en muchos casos los que le dan el sostén y el soporte. Dentro de las funciones de los intrínsecos, uno es regular la tensión de los pliegues vocales o de las cuerdas vocales. Y dos, abrir y cerrar la glotis. Son las dos funciones importantes de los músculos intrínsecos de la laringe. Ahí vamos a encontrar el tensor de las cuerdas vocales, que es el cricotiroideo, el dilatador de la glotis, que es el cricoaritenoideo posterior, los constrictores de la glotis, cricoaritenoideo lateral y aritenoideo, tiroaritenoideo. Los músculos extrínsecos, que son, hay un grupo depresor, que está el esternoioideo, tiroioideo y el homoioideo. Estos son ya externos, ¿verdad? Por fuera de la laringe. Tienen que ver mucho con su origen en este hueso que está aquí, que es el ioides. Pero se llama esternoioideo. El primero va desde el ioides hasta el esternón. El tiroioideo desde el ioides hasta el tiroides. Y el homoioideo, que tiene dos cabezas, dos vientres. Se encuentra en la parte superior prácticamente del hueso ioides. Y los grupos elevadores, que está el genioideo, digástrico, miloioideo y estiloioideo, y los constrictor medio e inferior de la laringe. Todos estos inervados por el quinto y séptimo par craneal. Que durante la delusión, los músculos extrínsecos e intrínsecos cooperan para impedir que la comida o la bebida entre en la glotis. Lo que le decía, la válvula que se produce se cierran las cuerdas vocales y cae sobre la laringe, la epiglotis, produciendo un colapso de la laringe y evitando que las vías aéreas sean invadidas. Bueno, lo que les había dicho, funciones, van a encontrar muchas. Para mí las más importantes que ustedes no deben de olvidar son la fonatoria, la respiratoria,
la de protección, y una muy importante, la tusígena. La tusígena. La laringe es una zona con una inervación bastante marcada, bastante fuerte y bastante importante. Por tanto, lo más mínimo que logre alcanzar a estimular la laringe va a producir un reflejo de tos. No todo lo que tose viene de los pulmones, igual que no todos los problemas ventilatorios son de los pulmones. Pero también vamos a ver la función fijadora, circulatoria, la función emocional. Se nos vuelve agua la voz cuando estamos muy emotivos, principalmente tristes o con un enojo bárbaro que nos hace llorar. Y pues la deglutoria también la mencionan aparte. La función respiratoria, que es la más importante, y vean cómo la musculatura posterior, esta musculatura que se encuentra aquí, la van a ver muy bien en sus libros, es la encargada de cerrar las cuerdas vocales por medio de la unión de los cartílagos aritenoides y ellos se van a abrir por efecto de la gravedad. Ya es su posición anatómica normal. Se acercan a la línea media, cierran la laringe y después, solitos, por la gravedad, se abren y dan paso a la apertura de las cuerdas vocales, a la separación. Aquí hay términos como aducción y abducción con B alta, que guardan relación a la cercanía de las cuerdas vocales con la línea media o no. Ya lo habíamos hablado de la función tusígena, ¿verdad? Es súper importante. Y esta función fonatoria, esta función por medio de la cual hablamos, es la que nos permite comunicarnos y es la que nos ha ayudado a avanzar, eh, digamos que en la escala animal, porque nos ha permitido la comunicación. En la voz nosotros vamos a tomar en cuenta tres cosas importantes. El tono, timbre y la intensidad. Para el tono hay tres tonos para los hombres, o tres tonos masculinos, vamos a decirlo así. Está el bajo, el barítono y el tenor. Repito, bajo, barítono y tenor. Y hay tres tonos femeninos, contralto, mezzosoprano y soprano. Eso tiene que ver mucho con, y lo van a ver muy bien representado en las óperas. Por eso esta clase, discúlpenme, esta clase a mí me gusta mucho porque tiene que ver mucho con la cultura para poder tomar ejemplos de ella. Y tenemos el timbre, que es que representa la calidad de la voz. La intensidad tiene que ver con la fuerza que nosotros hablemos. Si hablamos la voz cuchicheada, si hablamos la voz normal y si gritamos. Y el timbre es ese sonido característico de nuestra voz que no se parece a ninguna otra. Claro, hay personas que por su desarrollo laringio logran eh, imitar voces, que tienen esa posibilidad de imitar voces, porque llegan a colocar su laringe en una posición tal que tenga una intensidad, un tono y un timbre parecido a la persona a la cual están imitando. Son tres características importantes de nuestra voz. La función circulatoria, bueno, es la entrada o salida del aire. Y la deglutoria, pues ya le habíamos dicho que tiene que ver mucho. Aquí se ve muy bien cómo la epiglotis cierra y colapsa la laringe para que el alimento pegue, choque en ella y posteriormente pase al esófago y pueda ser deglutido. Bien, eso es en parte la, lo que queríamos presentar al inicio de empezar a hablar de la parálisis laringea y de los síndromes difónicos. Vamos a comenzar por la parálisis laringea. Es una afección obstructiva de las vías respiratorias superiores que se define como una incapacidad muscular para abducir, o sea, llevar a la línea media. Aducción es abrir y abducir o abducción es llevar a la línea media los cartílagos aritenoides durante la inspiración. Perdón, abrir. Abducir es abrir, perdón, discúlpenme. Aducir.
cuesta un poco de trabajo aprenderse. Abducir con B es abrir y aducción es acercar. Por eso ahí dice abducir los cartílagos de la aritenoides en la inspiración, cuando entra el aire. Se define como la pérdida de la movilidad de los pliegues vocales verdaderos secundarios a la disrupción en la inervación motora de la laringe. Y aquí en su libro de Camacho van a encontrarlo muy bien este capítulo, pero van a ver que va desde la parálisis de músculos específicos, de músculos intrínsecos específicos de la laringe, hasta las parálisis tronculares e incluso las parálisis de nervios asociados, que lo menciona muy pobre en su libro de Camacho, pero cada parálisis de nervios asociados, cuando hay, por ejemplo, una lesión tumoral en la fosa posterior y se ve afectado el origen del décimo par más el origen del noveno, el origen del onceavo y o del doceavo par craneal. Entonces eso da una manifestación clínica característica de cada uno de ellos. Y se menciona así, parálisis asociadas. Se habla, dentro de las parálisis, se hablan también, otra forma de clasificarla es unilaterales, cuando son estas que les había dicho, que son de músculos específicos, o bilaterales, cuando ya pues, se ve comprometida las dos cuerdas vocales. Dentro de las principales causas, enmarcadas en 4 grandes grupos, las neoplasias, por compresión o infiltración del nervio vago o recurrente, del décimo propiamente dicho o de su rama laringea recurrente, las traumáticas, quirúrgicas o no quirúrgicas, secundarias a enfermedades neurológicas o sistémicas, y el gran saco de las que no pueden faltar y donde caen un montón de cosas que no conocemos bien, que son las idiopáticas. Bueno, entre las parálisis unilaterales, características que tienen, es más común en mujeres. La etiología más común es posinfecciosa, después de alguna enfermedad viral. Es una de las más frecuentes. Produce una voz baja y bitonal. Hay una cierta dificultad respiratoria, o sea que lleva algún grado de disnea, provocando también con esa voz baja y bitonal un esfuerzo fonatorio. Y al final hay una recuperación por sí sola. Estas son las llamadas laringitis, que dentro de las laringitis también es un gran grupo de las mismas y están bastante explicadas en su libro. Van desde las infecciosas virales, bacterianas, específicas e inespecíficas, donde las específicas encontramos, por ejemplo, la tuberculosis. Hemos tenido casos de laringitis tuberculosa, incluso sin foco pulmonar primario, netamente en la laringe, que con el tratamiento pues mejora. Las parálisis bilaterales son más frecuentes en hombres. La causa más común son traumas y las tiroidectomías. Ojo que con las enfermedades del tiroide en boga en nuestro país, esto se ha vuelto más frecuente, las parálisis bilaterales, las hemos visto con mucha frecuencia. Entonces el paciente nos llega con un grado marcado de disfonía por la parálisis uni o bilateral, que es lo más frecuente, de las cuerdas vocales. Y lo más paradójico del caso es que el cirujano que debería de estar entrenado para el después de lo que hizo, pues nos lo manda a nosotros para que nosotros resolvamos algo que no tiene solución. Cuerdas hipotónicas también las produce, obviamente con una disnea inspiratoria, que es la característica de las disneas laríngeas. Disnea inspiratoria, en el asma es expiratoria, entra muy bien en el asma el aire, pero cuesta salir. En este caso no, lo que cuesta es entrar. Digamos que, por ejemplo, por una tumoración en la laringe, que digamos que ocupa, como por ejemplo en el cáncer, todo este porcentaje de luz de la glotis y por tanto deja muy poco espacio, vean que sería prácticamente el que queda abajo para el aire. Entonces ahí se produce una disnea inspiratoria. Claro, eso es para ejemplificar la disnea inspiratoria, pero estamos hablando de las parálisis bilaterales. Por lo general no cierra la glotis, se queda abierta, por lo general.
En su libro van a encontrar que hay varias posiciones, desde la cadavérica, que está bien abierta, hasta la abducción, que se encuentran bien cerradas. Esta última bastante peligrosa para la respiración. El paciente se puede, si se quedan así, se puede quedar, las cuerdas vocales, se puede quedar asfixiado. Por tanto, hay que realizar una traqueostomía. No se puede intubar estas cuerdas vocales cuando se quedan en abducción. No es recomendado porque el traumatismo es incomparado, no tiene comparación. Y pueden ocurrir aspiraciones continuas de alimentos, secreciones, líquidos, y estas no se recuperan espontáneamente. Muchas veces tenemos que hacer una intervención los otorrinolaringólogos y muchas otras veces, a pesar de que hagamos la intervención, el paciente sigue con su parálisis bilateral. Aquí unos ejemplos, el movimiento normal, ¿verdad? Abducción, aducción. En la parálisis unilateral, vean en la pantalla izquierda, en su pantalla izquierda media, la abducción, y vean la aducción, solo una llega a la línea media, la otra se queda abierta. Y otra de las dos o tres posibilidades que existen en la parálisis bilateral, vean cómo en la inspiración, pues no se abre porque está paralítica, y en la expiración no se cierra porque está paralítica. Expiración o fonación, porque nosotros hablamos en el segundo momento de la respiración, que es la expiración. La inspiración es llenar los pulmones de aire y en el segundo momento, cuando expiramos, el pues choca contra las cuerdas vocales y logramos abrir las mismas. Lo que hemos hablado, las parálisis laríngeas están divididas en músculos aislados, las propiamente dichas, que pueden ser parálisis periféricas, recurrenciales, tronculares o asociadas. Y dentro de las propiamente dichas también están las centrales. Estas las van a ver en neurología. Nosotros no entramos a dar grandes detalles. Y estas que antes se llamaban de dilatadores, su libro incluso va a encontrar en Camacho que dice mal llamadas dilatadores, que casi ya no se explica mucho ni se abordan. Las parálisis de los músculos aislados, las habituales son las bilaterales, de determinados músculos y de un modo particular del tiroaritenoideo interno y del tiroaritenoideo intraaritenoideo. Pueden estar producidas por lesiones neurológicas en el sistema nervioso central, que dificulta que esta musculatura que les había mencionado, que es la que está atrás de los aritenoides, cierre a los aritenoides y por tanto y demás cierre la laringe y se produzca el sonido. Esa ley de Stokes tiene relación con el movimiento muscular y la mucosa circundante de estos músculos, porque estos músculos son de esas musculatura estriada, de esas cosas raras que tiene nuestro cuerpo, características como el oído, que tiene el único nervio al aire que no está recubierto por nada, el séptimo par craneal, está suspenso en el aire, por eso también se llama cuerda del tímpano, porque no lo recubre ningún músculo, no lo está recubriendo un hueso, está al aire. Pues bueno, aquí también tenemos musculatura estriada recubierta de mucosa. Entonces, eh, si el músculo está irritado, la mucosa está irritada. Si la mucosa está irritada, el músculo está irritado. Más o menos eso tiene que ver con la ley de Stokes, ¿verdad? Y entonces por eso se producen algunos tipos de parálisis, principalmente de músculos aislados. Las propiamente dichas son producidas por lesiones de los nervios motores de la laringe y en ellas se afecta la musculatura de toda la hemilaringe. Cuando hablamos de hemilaringe, dividimos la laringe derecha e izquierda. O sea, tenemos aquí nuestro cartílago, tiroideo, ¿verdad? Como un escudo, y tienen sus cuernitos. Vamos a verlo por dentro. Esto es una cuerda vocal, esta es otra cuerda vocal, aquí están los aritenoides. Entonces, cuando hablamos de afectación de la hemilaringe, dividimos esta laringe, muy rupestre como la he dibujado yo, porque
nunca aprendí a manejar bien el lápiz, entonces dibujo mal. Esta laringe la vamos a dividir en dos. Y a eso le vamos a llamar hemilaringe. El lado derecho, por la mano que estoy dibujando, y el lado izquierdo, por la mano que estoy dibujando. Entonces, esta va a ser, todo esto va a ser la hemilaringe derecha y todo esto va a ser la hemilaringe izquierda. Y existen, ya lo habíamos visto, dos grandes grupos, las centrales y las periféricas. Las principales causas, por ejemplo, de las recurrenciales, lo habíamos visto aquí, las periféricas nos vamos a centrar nosotros y nos vamos a quedar ahorita en las recurrenciales. Las principales causas son congénitas, dentro del grupo de las idiopáticas, las neuríticas, ahí entran las laringitis, que están muy bien en su libro y les recomiendo que las lean. Las tóxicas son bastante infrecuentes o tienen algún grado de infrecuencia, las tóxicas. Tienen más que ver con exposición. Bueno, que ahora con esto de los olores fuertes que tenemos que estar y de los ambientes con olores fuertes que tenemos que estar percibiendo, pues tienen algún grado mayor de frecuencia, las tóxicas. Incluso al inicio había más frecuencia porque la gente mezclaba el cloro con esto, cloro con lo otro, y se desprendían olores que incluso podían ser amonio, amoníaco, y que eran sumamente tóxicos. Dentro de las causas cervicales del cuello, de las recurrenciales, acuérdense que el nervio se llama laringio recurrente, aquí va el décimo par, este da un ramo que baja hacia el tórax, en el bronquio vuelve a subir y sube a la laringe y entra por el huequito que les enseñé de la membrana e inerva la cuerda vocal. Entonces, en este recorrido que puede ser cervical o puede ser torácico, vamos a encontrar causas cervicales como traumatismos, varios tipos de cáncer como esófago, tráquea, hipofaringe, tiroides. Vean, aquí está lindamente señalado la cirugía de tiroides, lo que habíamos hablado en otros capítulos, por eso yo sigo siendo de esa parte de que es mi habilidad. Y ayer lo mirábamos como la traqueostomía demora poco. Las intubaciones laringes también pueden producir parálisis recurrenciales, principalmente en manos poco entrenadas o en manos que están en entrenamiento. Las causas torácicas, por eso preferimos hacer nosotros la traqueostomía de entrada. Prefiero mil veces hacer la traqueostomía y no que me intuben al paciente. Pero bueno, no siempre estamos ahí y hay necesidad de colocar un tubo orotraqueal. Incluso solo por comentario, que en algún momento me llamó la atención, vi como una persona adulta, parece que era anestesista o especialista en medicina de urgencia y emergencia, emergenciólogo, que hay muy pocos en el país, solo para que lo tomen en cuenta, para más adelante ustedes que pueden definir todavía su futuro, se había tatuado aquí, por favor no reanimar, por favor no intubar, y en la parte de su pecho, un mensaje que decía eso, porque son maniobras bastante traumáticas, a pesar de que a veces por los hipnóticos uno no se acuerde, pero bueno, son bastante traumáticas y pueden dejar su secuela. Y bueno, las causas torácicas, que la que mencionábamos aquí, los traumatismos incluye traumatismos, incluidos los quirúrgicos, los traumatismos de tórax, tumores benignos o malignos del mediastino, ¿verdad? Pueden dar algún grado de parálisis de cuerdas vocales. Los cánceres como el broncopulmonar, el de tráquea torácica obviamente, y el cáncer de esófago, vean que está en los dos lugares, pero es que este es el esófago cervical y este es el esófago torácico. La tuberculosis pulmonar por irritación de este nervio y la estenosis mitral por dilatación de la aurícula izquierda. Entonces, ante un síndrome difónico, ante un problema de ronquera del paciente, hay que hacerle también, entre otras cosas, al menos un rayo X de tórax para ver esa silueta cardíaca, para ver esos campos
pleuropulmonares no tengan una lesión tuberculosa o tengan neoplasia del tumor o del pulmón o tráqueas del mediastino. La parálisis recurrencial bilateral, en las que estábamos hablando, eran por lo general unilaterales, ¿verdad? Las bilaterales, las cuerdas vocales, suelen quedar en aducción, síndrome de Riegel, con lo cual el síntoma principal y más grave es la disnea, además de la difonía. ¿Por qué? Porque se quedan las dos cuerdas vocales en la línea media, ya lo hemos visto, con mucha frecuencia post-tiroidectomía. Si queda en posición respiratoria, o sea, queda abierta, se producirá una voz totalmente afónica, el síndrome de Siemse, o sea, como una voz cuchichada, o una voz sin timbre y sin intensidad y sin tono. Lo van a ver que mueve la boca, pero no le vamos a entender casi nada, porque se quedan así y el aire no las hace vibrar a las cuerdas vocales. Bueno, tiene un cierto grado de rareza y bueno, generalmente funcional. Es de causas funcionales. El tratamiento de las parálisis recurrenciales, una vez producida la parálisis, el tratamiento casi siempre es quirúrgico, encaminado a la mejora de la función fonatoria. Ya sea dentro de la misma laringe tratando de corregir el problema o fuera de la laringe tratando de corregir el problema. En las idiopáticas y en las traumáticas, en que no haya habido sección del nervio, ojo, por eso digo, tener cuidado con el nervio, intentaremos un tratamiento con corticoides y se puede dejar complejo B. Las parálisis tronculares, ya las habíamos mencionado en algún momento, suelen ser de origen traumático o compresivo. Si la parálisis fuera bilateral, entonces los trastornos de la deglución serían marcados y la difonía muy acentuada. Son aquellas en que la lesión está en el tronco del neumogástrico o décimo par, o nervio vago también. Y las parálisis asociadas. Las tronculares, vamos a encontrarlas muy bien en su libro, por eso aquí no hacemos no nos quedamos mucho tiempo hablando de ellas, están muy bien en su libro, en dependencia de donde se encuentre la lesión, en el tronco del décimo par, pues va a tener una sintomatología característica asociada a disnea y o disfonía, y en algunos casos hasta dificultad para tragar. Las parálisis asociadas son aquellas en las que se afectan varios pares craneales, ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, que van desde el noveno hasta el doceavo. Se producen por lesiones muy altas del cuello o la base del cráneo, fosa posterior principalmente. Las causas de tales parálisis suelen ser fundamentalmente tumores, ya sea primitivos o metastásicos, en los ganglios de la zona. Las posibles lesiones del noveno provocan dificultad para la devolución, aparte de anestesia faringe y ageusia del tercio posterior de la lengua. Y bueno, estos son algunos detalles de las parálisis centrales. Repito, no las vamos a mencionar nosotros. Las parálisis de los dilatadores. Aquí está el síndrome de Gerhardt. Es un proceso poco frecuente, pero no excepcional. Las cuerdas vocales se encuentran en la línea media y no se pueden separar, aunque vibran con normalidad. La consecuencia de este estado es un cuadro de disnea con fonación conservada. Y por último, o casi ya para terminar, los espasmos laringios, esta parte por lo menos, bastante frecuentes. Cuando yo era estudiante, así como ustedes, yo pensaba que esto era muy frecuente, pero no. Incluso ahí, los otros días hablando con un amigo neurólogo, me dice que ha tenido ya 2 o 3 crisis que lo han puesto casi al borde del colapso de los nervios, porque ha tenido dos o tres crisis de espasmos laringios. Y se producen principalmente no quiere decir que sea solo así, en sujetos obesos que son pletóricos, bien llenitos, que padecen de hipertensión, o sencillamente con una predisposición, ya sea genética, ya sea que se encuentran más personas que hayan padecido esto en la familia, o su predisposición personal. También cuando hablamos de predisposición personal, vamos a ver los espasmos laringios, podemos ver espasmos vasculares que presentan estas personas, ¿verdad? De las arterias que se colapsan en cualquier parte de su cuerpo.
La glotis se cierra y se produce una crisis momentánea de disnea que cede unos pocos segundos, perdón, pero que se suele repetir. O sea, pasa una vez, pasa dos veces, pero le decía que este amigo ha tenido 2 o 3 crisis ya, que son muy molestas porque producen una disnea que lo pone nervioso, y su tratamiento es causal. O sea, maltratar la causa, ver qué es lo que le está produciendo. Muchas veces esto se ve, aparte de la obesidad o no, la hipertensión o no, puede estar asociado también con el reflujo gastroesofágico, que lo vamos a ver mañana. El antecedente, para el diagnóstico de esta es importante el antecedente, el cuadro clínico. Se pueden hacer electromiografía laringea y es sumamente importante la endoscopía para verla, cómo se encuentran las cuerdas vocales. El tratamiento, discúlpeme, más común para las parálisis en general de las cuerdas vocales son la terapia de la voz y la cirugía. Aquí hay que tener un buen logopeda cercano a uno para poder darle rehabilitación a estos pacientes. Que lo logran. No es propiamente una parálisis laringea, es que cuando uno opera, por ejemplo, laringe, quita una cuerda vocal, cuando uno hace una laringectomía parcial, quita una y un pedazo de la otra, y muchas veces hemos tenido la posibilidad de ver cómo los pacientes con buenos ejercicios de logopedia y foniatría, después de la cirugía, logran compensar esa pérdida de la cuerda vocal con las bandas ventriculares y mejoran mucho la calidad de su voz. Obviamente no vuelve a igualarse a la que tenían anteriormente. Aquí algunas imágenes no tienen audio, pero vean cómo esta cuerda vocal del lado izquierdo suyo tiene buena motilidad, pero la derecha está fija, esta que está aquí, está fija en la línea media y ni se mueve en la inspiración y ni se mueve en la expiración. Y vean cómo la que se mueve es esta cuerda vocal que está aquí, ¿verdad? Eso trae acarreado un problema fonatorio donde se ve afectado el timbre, la intensidad y el tono de la voz. Esa era una parálisis de cuerda vocal izquierda. No sé si escuchan el audio, pero igual esta tiene una parálisis bilateral. Le cuesta mucho poder mover las cuerdas. Miren cómo se queda en la inspiración y en la expiración se quedan rígidas en su lugar. En este caso se le quedaron en abducción, por suerte del paciente, y aunque respire, aunque haga el movimiento el momento de la inspiración y la expiración, no se logran mover las cuerdas vocales y obviamente no se logra producir una adecuada voz.